Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto poder estar en contacto con todos nuestros oyentes de Radio El Libertador y a través también de nuestros canales de YouTube. Hoy tenemos nuevamente una grata visita, ahora desde Asunción, Paraguay, con el doctor Mario González, ginecólogo, obstetra, que ustedes han tenido la oportunidad de poder escucharlo y verlo en programa anterior. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto de poder estar nuevamente contigo. Jorge y Carlos, mucho gusto escucharle y estar compartiendo a través de este medio con ustedes. Yo soy medio uruguayo, tengo un hijo uruguayo y estoy feliz de estar con ustedes. Y tratamos el tema de menopausia para hacer una introducción. Hablamos de climaterio y menopausia. El climaterio viene a ser los síntomas y signos iniciales que empiezan a sufrir las mujeres. Algunas precoces de los 35, promedio es 40, 45. Y luego cuando cesa un año la menstruación, ahí recién hablamos de menopausia. Y hay los síntomas más importantes y que hacen sufrir a las mujeres, como sofoco, oleada de calor, irritación, llanto fácil, insomnio. Eso es la etapa del climaterio, previo a la terminación del periodo. Luego viene la terminación del periodo, luego de haber terminado hacía un año atrás. Y ahí aparecen otros problemas, y donde tenemos que tomar seriamente el tema de la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque va a aparecer ahí la cuestión del riesgo de Alzheimer, la pérdida de memoria, no solamente Alzheimer, el problema cardiovascular que puede ser hipertensión, aparecen diabetes, aparecen derrames cerebrales o isquémicos, y también el tema de los huesos. Entonces, estos son temas muy importantes que, para tranquilidad de nuestras oyentes o nuestros oyentes, hoy en día la medicina tiene ayuda muy, muy importante. Estamos hablando con el doctor Mario Carlos González de Asunción, de Paraguay, especialista en gineco-obstetricia, forma parte también del Comité de Expertos Internacional de varias sociedades y asociaciones científicas sobre climaterio y menopausia. Y bueno, este tema tan interesante que tú nos estás versando, doctor González, se me ocurre una pregunta porque considero que es importante. Tú estás hablando del Alzheimer. Déjame hacer un paréntesis porque quiero preguntarte como colega y como conocedor del tema. Estás mencionando, en otras palabras, que los estrógenos entonces es un protector de este deterioro cerebral que todos tememos que algún día nos pueda pasar, que es el Alzheimer, porque estás relacionando de alguna manera el climaterio con el Alzheimer. Bueno, yo te pregunto, antes de seguir con consideraciones importantes en cuanto a esto, pero creo que es importante esta mención y quiero saber tu opinión. ¿Qué relación tiene el Alzheimer con el climaterio y los estrógenos? ¿Podés decirnos algo de esto, por favor? Sí, cómo no. Hace más de 20 años ya que se han hecho estudios de investigaciones comparando mujeres usando tratamiento de reemplazo hormonal versus no usando, y más o menos la característica se ha demostrado fehacientemente que ayuda muchísimo a retrasar o a disminuir los síntomas del Alzheimer cuando se usa el tratamiento de reemplazo hormonal. O sea que los estrógenos actuarían como un factor protector, diría yo, ¿puede ser? Así mismo es, factor protector. Porque el estrógeno es, en la mujer especialmente, es una hormona estrella que comanda todas las funciones de todos los organismos del cuerpo. Entonces mejora en el sistema de la
mielina, de la Mm, mielina, la fortifica o el mejoramiento o el evitar el deterioro de las mielinas, por ejemplo, ¿verdad? Ayuda mucho. En ese sentido, hay trabajos y ayuda mucho, ayuda. No, mm, no quiere decir que va a evitar, voy a aclarar, porque eso también tiene un poco aspecto genético y otro, y la edad, ¿verdad? mm, Pero que mejora y retrasa, eso es realidad. mm. Tú estuviste hablando en programa anterior entonces que el tratamiento, el manejo clínico tiene que estar, y por todo lo que estás diciendo, por la terapia de reemplazo hormonal, o sea, la hormonoterapia. Después hablaste también de, bueno, tratamientos no hormonales que son importantes como coayudantes en el tratamiento general de la menopausia. Ahora, hay otros aspectos eh, dentro de este periodo climatérico que son importantes considerar, ¿verdad? Este, ¿Qué otros elementos podrías versarnos a nosotros, exponer en este momento que considerás que, bueno, cada uno de nosotros como oyentes tuyos en este momento necesitamos saber sobre esta temática? Perfecto. En el programa anterior habíamos hablado de lo que significa las sintomatologías, áreas del organismo que afecta la caída de la producción de estrógenos en la mujer, ¿verdad? Y había Mm, mencionado también, como recién, que hay esperanza para las mujeres hoy en día. Por eso que ahora quiero enfocarme un poco a ver algunas soluciones posibles a esos problemas que la mujer hoy tiene, que evidentemente su médico le va a ampliar un poco más, pero quiero darles ahora algunos ejemplos y algunos modelos de que sí, para demostrarle que sí hay ayuda. Por eso que hoy quiero tratar el tema de qué hacemos con el problema. ¿Está bien? mm. Muy bien, Y vamos adelante a ver. entonces, ¿qué elementos tenemos que tener Ok, en cuenta para muy bien, saber lo que vamos a hacer? muy bien. Abrimos algoritmo de decisión clínica. Aquí hay, muy importante como siempre en toda medicina, una evaluación inicial. El control anual de, toda, de todo ser humano, varones y mujeres, a partir de los 40 años, como ya mencioné antes, es mandatorio si uno quiere mantener una buena calidad de vida, no solamente cantidad, calidad de vida, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer las evaluaciones iniciales completo, el chequeo completo, los estudios que el médico le va a indicar. Eso es mandatorio. Luego viene a llevar en cuenta, por ejemplo, la edad de la paciente, como ya hablamos, ¿verdad? La edad de la paciente juega también un papel fundamental. Tiempo de la menopausia. Es muy importante iniciar los tratamientos en lo posible, no más de 10 años después de haber iniciado. Es decir, cuanto más temprano iniciamos el tratamiento, tiene mejores resultados. Si han pasado ya 10 años la menopausia, por ejemplo, menopausia empezó a los 50, después de los 60 años, todos los tratamientos ya es un poco más difícil y tiene menos resultados. Por eso lo ideal es empezar temprano, antes Pregunto, de los 10 años. pregunto, pregunto, doctor Mario González, ¿toda mujer debe ser tratada o debe ser tratado el síntoma? Bueno, una cosa es síntomas y signos, ¿verdad? Durante un control anual que tiene que hacerse ecocardio, electrocardiograma, colonoscopía, endoscopía digestiva alta y baja, etcétera, etcétera. Eso es mandatorio para seguir hacer un buen control de la salud en general. Ahora, después de eso, aparecen 95, dos de bioestándar, 95% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener esa sintomatología que había mencionado en su vida. Va a requerir una ayuda. Casi no hay una mujer que no haya tenido, por ejemplo, un sofoco.
y así, una irritabilidad, cambió su carácter, perdió la llave fácilmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo diría, Jorge, contestando a tu pregunta, que lo ideal es que la mujer al controlarse y el médico encuentra alguno de esos síntomas, empiece el tratamiento. Como, no solamente como tratamiento, sino como prevención. Eso es lo ideal, como prevención. Así como nosotros a esta edad estamos usando omega 3, vitamina C, etcétera, como prevención, también es bueno que la mujer tome, porque existen maneras que voy a mostrar ahora, o el uso que no tiene peligro contraindicaciones. Mm, ujú. Muy bien. Entonces, tú estás sugiriendo que, primero, la mujer consulte, segundo, la mujer perciba en su interior la necesidad de que ante cualquier síntoma merezca entonces el tratamiento, el control y todo lo que gira alrededor de este periodo de la vida. ¿Qué otros elementos podés citar? Porque en esta etapa de la vida también surgen comorbilidades, ¿no? Situaciones que puedan también aparecer como elementos colaterales dentro. Y tú nombraste algunos, de repente, bueno, quizás podés citar alguna de las cosas nuevamente que puedan ocurrirle en la vida de la mujer, independientemente de su situación ginecológica, ¿verdad? Tú hablaste algo de la situación general, hablaste también de la necesidad de que la mujer tiene que controlarse desde el punto de vista general, clínico, y allí están los riesgos cardiovasculares seguramente y otros elementos que podés mencionar. La prevención del cáncer de mama, que es un elemento importante también, ¿verdad? En esta etapa de la vida que puede salir. ¿Qué otras cosas podés hacer mención sobre esto? Bueno, en cuanto a riesgos, Mm, hablamos, evidentemente existen enfermedades crónicas muy conocidas, como por ejemplo la diabetes, mm, generalmente el tipo 2, que es el sí, adulto, la hipertensión, todo diabético, diabética, tarde o temprano va a ser hipertensión arterial. Entonces son dos enfermedades crónicas que se tiene que tratar, se tiene que enfocar, y más todavía la parte, como yo estoy en el tema de genética en la facultad, la parte genealógica. Un médico prudente, interesado por su paciente, tendría que en algún momento hacer un árbol genealógico de su paciente, porque si esa mujer, yo tengo, en este mismo momento, yo tengo una paciente cuya abuela murió de cáncer de mama, la mamá murió de cáncer de mama, y mm, yo le estoy haciendo un control. Y ahora aparece una, un cáncer mínima mamaria y le sugerí ya la mastectomía bilateral, bilateral para solucionar. Bueno, eso es con respecto al cáncer, pero hay otras. Por ejemplo, tiene que cuidarse el tema del colon. En las mujeres, ovario, son riesgos de cánceres, ¿verdad? Cáncer. Entonces, hipertensión, diabetes, cáncer son los problemas más importantes que hoy en día estamos encontrando y que tenemos que enfocar, independientemente del clima como estivales o invierno respiratorio, ¿verdad? Pero esos son controles sí o sí que la mujer conviene que se haga. No solamente la mujer, los varones también se tiene que hacer, ¿verdad? Porque esos son los riesgos. Por ejemplo, varón, ya que hablamos de mama en la mujer, hablemos de próstata de los hombres, ¿verdad? Que tiene que controlarse de paso hablando al tema, ¿verdad? Entonces es mm, importante hacer esos controles. Esos son los riesgos mayores. Y por supuesto, una paciente en estado de climaterio o de menopausia, que además de eso tiene diabetes y tiene hipertensión, tiene alergia, etcétera, etcétera, eso complica más, pero siempre, siempre animo a las mujeres, hay ayuda en todo. Depende de ella, de su grado de responsabilidad, porque al final de cuentas, tú sabes bien, Jorge, decimos como médicos que el primer paciente es el primer médico es el propio paciente, ¿verdad? mm, Entonces, él tiene que interesarse en ella, ¿verdad? En ese mm. sentido, pero
son cosas que tenemos que llevar en cuenta, como tú lo dices, las enfermedades crónicas que aparecen en ese tiempo también. Mario, el tema es tan vasto que es interminable esto y sé que podríamos estar horas contigo escuchándote. Y yo quisiera llevarte ahora a un tema que no quiero dejar, quizás porque yo me dedico a eso también, que en cuanto a la parte de la sexualidad en la mujer menopáusica. Es una preocupación de la mujer. Tú hablaste ya que en la etapa premenopáusica y en la etapa más aún posmenopáusica, todo lo que tiene que ver con el bajo deseo sexual, con el dolor, con la falta de lubricación, con el hecho de no llegar al orgasmo, que dificulte más esa etapa de la vida, que necesite más tiempo. Bueno, ¿cómo podemos empezar esta temática para hacer comprender a nuestros oyentes y a aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube que forma parte de la normalidad? Y como muy bien tú dijiste, muy bien tú expresaste, doctor González, que aún la pareja tiene que tener conocimiento de esto, porque a veces los hombres no conocemos esta situación, no comprendemos la vida de la mujer, el mundo de la mujer, la complejidad de la mujer. Realmente la sexualidad femenina es mucho más compleja que la sexualidad masculina, ¿sí? Por lo menos desde mi entender lo consigo así. Entonces, ¿por dónde podemos empezar esta temática? ¿Qué se te ocurre, Mario, que podemos compartir con nuestros oyentes? Tú tenés experiencia en toda esta temática. Sí, yo tengo mucha experiencia en ese tema. Por ejemplo, conozco casos de pacientes que después de 30 años de casados se divorcian. Entonces, investigando el problema del varón, que la señora ya perdió, como dijimos, el apetito sexual, tiene sequedad vaginal, tiene dolores en las menstruaciones y entonces evita que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que le duele esto, que está cansada. Entonces eso hace que como el hombre todavía está fuerte, entonces muchos hombres equivocadamente, ignorantes, abandonan a su cónyuge y buscan otra persona, ¿verdad? Eso es una experiencia vivida por nosotros en el vivir diario casi frecuente, ¿verdad? Entonces, la mujer al llegar a disminuir, como puse en la primera gráfica hace rato, en el anterior programa, varias partes del organismo de la mujer sufren, y entre ellos la parte sexual, porque en la parte sexual es muy sensible en el tema de la pareja. Yo a las pacientes que vienen por primera vez a consultar por tema de climaterio o menopausia, les ruego y hacemos tiempo, no importa la noche o feriado, para que me venga el próximo tiempo con su esposo. Entonces yo también soy consejero matrimonial, entonces hago un trabajo de consejería a la pareja para explicarle al hombre la situación que está pasando a la mujer, porque la mujer al caer el estrógeno hay una tremenda sequedad vaginal, a más de la pérdida de apetito emocional que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Entonces hay mucho dolor en la relación. Entonces eso hace que las parejas aparezcan disfuncionalidad en la pareja. Y si el marido no lo entiende, entonces es muy difícil. Sin embargo, como hoy tenemos ayuda para estas cosas, yo tengo, hablando vulgarmente, mujeres que me tienen en nicho, porque a los 70 años la recuperé sexualmente a través del tratamiento médico, porque habían perdido y hoy están felices. Viene al consultorio y dice, ¿cómo está su esposo? ¿Cómo está la relación? Bueno, no tenemos mucho tiempo, estamos con problemas, tal cosa. Después, y además que él tiene diabetes, que también influye en la disminución de la libido, ¿verdad? Entonces, después le hago el tratamiento y la siguiente consulta dice, ¿y cómo anda? Mejoró la diabetes de mi marido. Entonces, mejoró entonces la situación, ¿verdad? Entonces, esa parte importante porque hay mucha atrofia vaginal. Entonces, sequedad vaginal, dolor en relaciones, hay constipación intestinal y todos esos
Eso son tratables y son tratables. Entonces, ¿Y cómo? siempre Pero, estamos abordando ese tema. sí. Tenemos un test de evaluación para saber qué área de esta mujer está pasando. El test es muy bueno, MRS. Hay muchos test, pero hoy en día usamos un test llamado MRS, donde uno, al contestar la paciente en grado de 1 a 10 o lo que sea, podemos descubrir dónde está su problema. Está en el área sexual, está en el área mental, está en el área de relacionamiento, en qué área está. Y con eso fácilmente hacemos los diagnósticos para encarar más específicamente el tratamiento de acuerdo a la necesidad particular de cada paciente. Ujú. ¿Y qué tratamiento estás haciendo? ¿Tratamientos locales sugerís? ¿Tratamientos hormonales? ¿Cómo estás llevando? Te pregunto por una razón muy importante, Mario, y tú sabrás mejor que yo que dentro del campo de la sexología, el gran capítulo difícil de resolver es el bajo deseo sexual de la mujer. Es uno de los capítulos más difíciles. Yo siempre digo, ¿verdad? Uno puede ver clínicas sexológicas que ostentan propagandas comerciales, publicidades, donde dice impotencia masculina, nosotros tenemos la solución. Pero nadie te va a decir o va a hacer propaganda diciendo bajo deseo sexual de la mujer, nosotros tenemos la solución. Eso no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque el tratamiento, el manejo, la situación es difícil. Hay que tener una experiencia bastante sólida en estos aspectos para comprender la vida de la mujer, comprender el mundo de la mujer, comprender la fisiología en esta etapa de la vida y comprender también, como tú muy bien decís, sos consejero matrimonial, entonces comprender también el vínculo que pueda existir entre el esposo y la esposa. Por todos estos elementos, la salud sexual femenina en esta etapa de la vida es una etapa que puede atravesar por dificultades. Entonces, la pregunta es del millón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Correcto. Me permite pasar un poco una proyección, síntomas ¿Sí? y signos del déficit de andrógeno en la mujer. Uh-huh. Signos y síntomas del déficit andrógeno de la mujer. Para explicar eso, tenemos tratamientos locales y generales, muy Uh-huh. importante. Y vamos a ver un poquito cuáles son las manifestaciones. No solamente en la mujer cae el estrógeno, sino todos nosotros tenemos 3 hormonas sexuales: estrógeno, progesterona, testosterona. Estrógeno. En los varones, la testosterona. No obstante, había sido la testosterona o los andrógenos cumple una función sumamente importante en la vida de la mujer. Acá le proyecto una pantalla en la pantalla que dice síntomas y signos del déficit de andrógeno en la mujer. Adinamia, falta de fuerza muscular, pérdida del deseo sexual, ausencia de fantasías y sueños eróticos, menor capacidad orgásmica, menor sensibilidad erótica de periné y clítoris, menor vello pubiano, piel y seco, bien, piel y pelo seco, depresión, tristeza, baja autoestima. Todas estas manifestaciones aparecen por déficit de andrógeno también, no solamente del estrógeno. Por eso hoy, en cuanto a tratamiento que me estás tocando, la parte sexual, estamos tratando, primero, usamos estrógeno. El estrógeno que estamos usando hoy en día, normalmente estamos usando en la piel, pero hoy estamos usando intravaginal y ya hay estrógeno ya conocido que nos afecta, ya no usamos por boca, usamos localmente porque evita el pasaje por hígado y toda esa cosa para su función. Entonces tenemos óvulos estrógenos vaginales que ayuda a la sequedad, ayuda a la atrofia. Y tenemos acompañando a ese estrógeno derivados androgénicos. Por ejemplo, tenemos DEA, de hidroepiandrosterona, que estamos usando 50 o 100 miligramos por día por vía oral.
Y sobre eso todavía tenemos metiltestosterona inyectable, que podemos usar una ampolla intramuscular mensual o bimensual o trimensual de acuerdo a la necesidad. Entonces, de esa manera, nosotros desde el punto de vista médico, este menopausiólogo, estamos ayudando a levantar el estado del interés de la libido en las mujeres y mejorar su relación sexual aún en la etapa de menopausia, que ayuda, como digo, muchísimo a las parejas en ese sentido. Por eso yo invito siempre al marido que venga para explicarle todas estas cosas y para que sigamos juntos los tres un tratamiento en el proceso que la mujer está pasando. Esa es una realidad. Sí, quiero llevarte ahora a algo muy importante que considero y que me gustaría que pudieras explicarnos mejor, que tiene que ver con el piso pélvico, también como un elemento favorecedor, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con las funciones sexuales, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de Kegel, lo que tiene que ver con el fortalecimiento del piso pélvico, como un elemento favorecedor también de las funciones del aparato genital. Así que podríamos decir con esto, es decir, como uno de los últimos conceptos del programa, porque se nos fue volando la hora, pero queremos escucharte también porque es un elemento que la mujer puede hacerlo incluso por sí misma, ¿no? Sí, yo tal vez va a requerir otro programa para seguir con esto, ¿verdad? Sí. En cuanto al piso pélvico, muy bien lo que estamos hablando. Lo que me pregunta es fundamental. El piso pélvico es fundamental. Por la caída del estrógeno, vimos cómo afecta la piel, afecta los músculos, afecta todo. En la mujer, de acuerdo a cada mujer, edad, peso, nunca hay que decirle a una mujer que es obesa, está prohibido. Hay que decirle que es robusta. No diga nunca obesa a una mujer, la vas a ofender. Robusta. Muchas mujeres robustas, después con la caída o con muchos partos, va descendiendo el piso pélvico y baja el útero con la vejiga y todo baja, desciende abajo. Todo eso tiene un tratamiento quirúrgico excelente hoy en día, sin ningún problema. Pero afecta muchísimo, inclusive afecta la parte fisiológica digestiva. Hasta eso afecta. El piso pélvico juega un rol sumamente importante. Dentro de nuestro tratamiento es una obligación examinar, controlar, porque tenemos que solucionar esos problemas. El piso pélvico influye, cae mucho, se debilita mucho la parte muscular, la base del piso pélvico se debilita mucho, entonces desciende útero con vejiga. Inclusive crea problemas de infecciones urinarias a repetición por causa de eso también. Entonces, juega un rol importante. Tu pregunta para mí fue importante para advertir un poco a las mujeres que cuando tiene problemas, por ejemplo, incontinencia urinaria, eso ya es alteración del piso pélvico. Y eso es solucionable 100% con una simple cirugía local con una anestesia raquídea. Pero juega un rol muy importante el piso y se tiene que controlar. Y el médico es mandatorio explicarle, enseñarle a sus pacientes con paciencia la importancia del debilitamiento del piso pélvico, porque eso afecta no solamente en la fisiología, sino también en las relaciones sexuales. Estamos conversando con el doctor Mario Carlos González desde Asunción, Paraguay, en este momento, y ha sido un gusto a lo largo de estos 2 programas que hemos estado con él, conversar con una persona profesional, médico, ginecólogo, obstetra, especializado en climaterio y menopausia, entre otras cosas. Queremos agradecerte, doctor Mario, por la gran oportunidad que nos diste de invertir en nosotros este tiempo y sobre todo con nuestros oyentes y con aquellos que seguirán viendo nuestros canales de YouTube y podrán entonces versarse en este tema tan importante. Por supuesto que invitamos a todos para poder consultar. No se hacen consultas particulares, pero se hacen consultas que se pueden evacuar a través de los medios de comunicación que tenemos.
y si usted quiere comunicarse directamente o hacer una pregunta al doctor Mario González, con mucho gusto puede hacerlo, en primer lugar, con nuestras vías telefónicas de la radio, Radio El Libertador, es desde el exterior, más 598-9199-1210. Y también, si nos está sintonizando o viendo desde nuestro país, en este momento de Uruguay, puede hacerlo a través del 091-99-1210. Y a todos les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y nos encontraremos en un nuevo espacio de conversaciones vitales en nuestro próximo programa. Muchas gracias y un saludo afectuoso a todos nuestros amigos de Asunción, Paraguay. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.